Buenas, buenas tardes con todos. Continuando con los videos, las charlas, los webinars de la Jefatura de Protección Social, tenemos el honor de tener aquí acompañándonos a Gabriela Aguirre, quien nos va a ayudar con el webinar de normalización de la violencia en las relaciones de pareja. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es experta en estos temas. Entonces nos va a poder explicar de manera más puntual acerca de todo este tipo de normalizaciones que existe en la sociedad y en nosotros mismos, que nosotros podemos considerarlo como que están bien, pero realmente desde el punto de vista psicológico no es aceptable, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, les comparto, le doy la bienvenida a Gabriela. Por favor, Gabriela, puedes continuar. Ya, buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer a Fernando por darme este espacio, por invitarme. Creo que la creación de estos espacios donde se puedan compartir estos temas es de fundamental importancia justamente para la búsqueda de la erradicación de la violencia. En este día, bueno, voy a compartirles el apoyo. Ya, bueno, el tema elegido para esta conferencia, quise tratar algo que veo que en las redes sociales usualmente se tiende a hablar mucho, nos reímos de ello, todos hemos visto memes, todos hemos visto videos de ciertas cosas que usualmente causan risa, pero en realidad tienen un trasfondo bastante problemático y que es una cuestión también de salud pública. Entonces, el día de hoy me gustaría hablar de la normalización de la violencia en las relaciones de pareja. Para esto me gustaría partir desde la definición de dos conceptos fundamentales. Sé que ya en alguna ocasión pasada se habló de las cuestiones de género, entonces me gustaría, pero igual, volver a definir la violencia de género desde la definición que hace el ACNUR. Bueno, el ACNUR denomina la violencia de género a cualquier acto en el que se busque causar un daño a una persona basado en su género. Ya, la violencia de género es causada por una construcción social, ¿ya? Y en el que se busca causar daños perjudiciales, ya sean físicos, psicológicos, emocionales, en el que se busca también un abuso de poder y se basa sobre todo en la desigualdad de género. Ahora, la violencia en las relaciones de pareja es justamente y se define como cualquier acto, ya sea de agresión física, verbal o psicológica, por parte de uno de los miembros de la pareja hacia el otro o por parte de ambas partes. Esto tenemos que tener súper claro, porque la violencia de la pareja, si bien hay situaciones y hay parejas en las que solo uno es violentado, en cambio hay parejas en las que se violentan mutuamente. Lo que se busca a través de la violencia, y la violencia viene a representar como que esa herramienta por la que se busca dominar y someter a la otra persona y de alguna forma también aleccionar a la otra persona, como que si no haces lo que yo te digo, te pego, o si sales te mato, cosas así, que parecen frases como muy simples, sin embargo tienen un trasfondo bastante grave, e identificar estas conductas que nos pueden dañar y que se encuentran tan normalizadas por todo nuestro contexto social, ayuda a que nosotros podamos evitar daños severos y que podamos disfrutar de relaciones sanas que no nos dañen, sino que nos ayuden a crecer también como personas. Uno de los datos que considero que también son importantes para poder hablar de la violencia de género y de la violencia en las relaciones de pareja es ponerlo en números. Justo la OMS en el año 2020 mencionó que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han sufrido abuso sexual en la infancia. Este punto es importante porque si bien siempre estamos escuchando que las mujeres son violentadas, y sí es verdad que es un número mucho mayor, también los hombres tienden a no denunciar y por eso es que el número también de abuso hacia los hombres es muy invisibilizado y es justamente también por el contexto cultural en el que nos encontramos. También se conoce que según el INEC, en el Ecuador, 1 de cada 10 mujeres han sido víctimas de abuso sexual cuando eran niñas o adolescentes y el 65% fueron por parte de familiares o conocidos de la víctima. Muchas de ellas han sido agredidas por sus propias parejas.
También, según el INEC, 33 de cada 100 mujeres han sufrido al menos una situación de violencia sexual a lo largo de su vida. Lo importante de esto y lo más grave es que el 92.2% de estos casos no son denunciados. También para hablar de la violencia es importante tener claro cuáles son estos tipos de agresión. Dentro de los primeros, los más comunes y el más evidente son los daños físicos. Esto quiere decir que esto involucra cualquier agresión física que busque busque ocasionar una lesión física, ya sea por medio de golpes, empujones, patadas, arrojar objetos hacia la persona a la que se busca agredir. Si bien esta suele dejar secuelas, no es justamente sí causa un daño bastante perjudicial, porque justamente por medio de la violencia física se puede llegar a la muerte. Sin embargo, se considera que la violencia psicológica también tiene un gran impacto en la persona. ¿Por qué? Porque a través de la violencia psicológica lo que se busca es menorar la autonomía, la dependencia y lo que la persona considera sobre sí misma. Esto se busca a través de la violencia psicológica, se la realiza por medio de insultos, torturas psicológicas, chantajes, silencios prolongados, humillaciones en público o en privado, chantajes, degradación sobre su persona, aislamiento de familiares o amigos, buscar quitarle toda intimidad y toda privacidad. Ahora imagínense dentro de este caso, lo que se busca es tratar de aislar totalmente a la persona, humillarla y tener un control total de esta persona. También se encuentra la violencia sexual. Dentro del COIP, esto se encuentra penalizado, es un delito. Hay que diferenciar la violencia sexual y el abuso sexual. La violencia sexual como tal se trata justamente cuando ya se habla de una penetración. En cambio, el abuso sexual se conoce todos estos actos como la exposición a pornografía, sobre todo a los niños. También el abuso sexual, que es tocamientos, acoso y demás. Luego tenemos la violencia patrimonial. La violencia patrimonial justamente es la privación intencional y no justificada de recursos para el bienestar físico o psicológico de la persona. Se le niega el acceso a todos los recursos. Por ejemplo, hay parejas que llegan como acuerdos, entre comillas, en los que uno de ellos maneja los sueldos de ambos. Esto puede parecer muy bueno, ¿ok? Pero sin embargo, en algún punto se tiende a privar a la otra persona del propio dinero que esa persona está ganando. Y por esto también se crea una dependencia económica de la una persona a la otra. ¿Por qué? Porque, a ver, si pongamos el ejemplo de una mujer que se queda en casa cuidando a su hijo, mientras el hombre, es lo que se supone, se va a trabajar, él es el que trae y el que provee el dinero a la casa. De esta forma también se puede buscar someter a la mujer, porque no tiene ni un solo dólar para poder atender sus necesidades. Y luego está la violencia obstétrica, que es una de las que, sobre todo ya en la actualidad, se tiene un poco más claro y de hecho ya es penada. Es justamente todo obstáculo al querer obtener algún método anticonceptivo y al decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva. Uno de los ejemplos más llamativos es cuando una persona se acerca a solicitar un método anticonceptivo a un centro de salud y le dicen, eres muy joven, o si no tienes hijos, ¿para qué quieres cuidarte? Luego no vas a poder tener hijos. O también estas agresiones verbales que sufren muchas mujeres embarazadas cuando llegan a dar a luz. Recuerdo escuchar en varias ocasiones a muchas mujeres que decían como, es que me dijo que para qué abro las piernas. Que, así que me doliera cuando abro las piernas, o para eso quieres tener hijos. O sea, como siempre tendiendo a culpabilizar a la mujer. También tenemos que tener súper claro cuál es el ciclo de la violencia. Uno de los objetivos para que nosotros podamos identificar justamente este ciclo es que en varias ocasiones nosotros tendemos a culpabilizar y a responsabilizar a la víctima. Decimos, pero si te violenta, ¿para qué sigues ahí? ¿O qué haces? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué tonta? Le encanta que le peguen. Pero lo que no entendemos es en realidad el trasfondo de la situación. Primero, entendemos que está la fase de tensión, como podemos ver aquí. La fase de tensión justamente es cuando el agresor acumula gradualmente la tensión de forma negativa e imprevista. Existen cambios repentinos en su estado de ánimo, actúa de forma inesperada,
por más de que por más de que su pareja intente calmarlo, él no cede. Su pareja también se siente responsable, ¿no?, del acto, hace que la culpa aparezca de la persona agredida. También el agresor tiende a guardar como que cierta distancia emocional, como que trata de no llegar a casa o no responde mensajes, no responde llamadas, se porta de forma apática. Entonces, ¿qué pasa? O sea, esta persona, la pareja, tiende a pensar que es su culpa. Se empieza a preguntar qué hizo mal para que su pareja se porte de esta forma. Lo ideal sería hablarlo, ¿no? Decir como, mira, esto me pasa, pero no sucede. Luego viene ya la fase de explosión, violencia o agresión, que es donde la violencia explota, donde se dan las conductas agresivas del agresor hacia su pareja. Es una fase de dominio total y de sometimiento. Aquí se producen agresiones verbales, físicas y psicológicas hacia las mujeres, y en esta cuestión también, ya aquellos que tienen hijos, pues también se da la violencia hacia sus hijos. Aquí es donde muchas mujeres deciden denunciar, deciden pedir ayuda, deciden alejarse del agresor, porque ya se ven realmente amenazadas. Hay que tener clarísimo de que la violencia no es algo circunstancial, la violencia se presenta de forma gradual, con actos que nosotros tendemos a invisibilizar, a minimizar y a intentar evadirlos. Por eso es que cuando ya suceden los golpes decimos, ok, ¿qué pasó? Pero ahí recién de alguna forma se reacciona, porque en realidad la vida ya está puesta en peligro de una forma bastante real. También, bueno, por último viene la fase de luna de miel o de arrepentimiento. Al ver una denuncia, muchas parejas tienden a arrepentirse, vienen con regalos, vienen con flores, manifiestan un arrepentimiento, piden perdón, buscan excusas para justificar sus conductas. En muchas ocasiones se culpabiliza, como ya mencioné, a su pareja: es que tú te portaste así, es que no, es que tú te llevas con tal persona, o tú saliste, no debías salir, es que tú no me haces caso, tú no me obedeces, ves lo que me obligas a hacer. Entonces, todas estas cosas hacen que de alguna forma se culpabilice a la víctima. Aquí, lo malo de esta fase es que muchas mujeres tienden a quitar la denuncia. Y esto sucede también porque hay una dependencia emocional o económica hacia su pareja. A ver, esto hablamos, y hay algo que también quisiera que quede claro, es que esto no solo sucede en personas que están conviviendo, esto sucede en parejas que son novios, que tienen meses de relación, que no conviven juntos. Esto también sucede, la violencia se presenta en todos los tipos de pareja, no solo cuando vivimos con una persona. Ahora, ya un poco yendo al tema de interés, es la normalización de la violencia. A ver, aquí puse como que algunas frases que yo he escuchado, que también he preguntado a amigos, que he escuchado a mis abuelos, a mi familia. ¿Y por qué se llama la cultura de la violencia? Un autor mencionaba que la normalización de la violencia va a depender mucho de los factores socioculturales y del entorno en el que se da. Pensemos todos en algún momento. Yo recuerdo una frase, y que bueno, justamente le puse, que a mí siempre me resonó mucho por todo lo que incluye, que es: aunque pegue, mate, marido es. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa cuántas veces te golpee, que no importa lo que te haga, tienes que aguantarte porque de alguna forma es tu marido. Y es lo que muchas mujeres han escuchado a lo largo de su vida. ¿Y qué sucede con esto? Se minimiza la violencia. Se trata, es como que este ideal de pareja. También otras frases que tienden a normalizar la violencia es como que: elige entre tus amigos o yo, eres mi esposa y estás obligada a complacerme, eres mía, debes hacer todo lo que yo quiero, seguro estás hablando con otro, si te cela o te pegas porque te ama. También tendemos a pensar que estos actos son muestras de afecto, de cariño o de amor. También los estereotipos de género se juegan como en frases como: todos los hombres te engañan o te golpean, es una etapa. También como ¿por qué sufres? Los hombres no lloran, o calladita te ves más bonita. Tender a pensar que la mujer ideal es aquella que solo complace, que sirve y que no alza su voz. Justamente, y son frases que siempre las escuchamos y que parece que no dijeran nada, pero dicen mucho.
Entonces, ¿qué es una cultura de la violencia? ¿Cómo identificar o qué características tiene una cultura que violenta? Porque la cultura violenta, hay una violencia sistemática que viene, por ejemplo, desde las escuelas, desde los sistemas judiciales, porque esa es una razón también por la que las mujeres u hombres no deciden denunciar, porque hay un proceso de revictimización, contar y recontar la misma y la misma historia para que muchos funcionarios públicos digan, ah, pero de ley algo debió hacer usted. O cuando son abusados, pero ¿cómo le va a denunciar a su papá? O eres hombre, ¿cómo es que te pega tu mujer? Y claro, y la violencia hacia el hombre siempre tiende a causar mofa, burla, y todos hemos escuchado en algún momento que cuando un hombre se queja de que le ha sido violentado, la gente se burla. Entonces, bueno, las características de una cultura que violenta es una falta de conciencia sobre patrones de violencia. Solo se tratan las consecuencias, no se atacan las causas. ¿Por qué muchas familias tienden a pensar que porque su hijo cayó en las adicciones o porque su hijo es un violentador es un caso externo? Pero deberíamos revisar también los patrones de educación que hay dentro de las familias. También hay una apatía ante un acto de violencia. Pensemos cuando nosotros vemos las noticias, mucha gente o en las redes sociales siempre se pregunta que dónde estaba, que cómo estaba vestida, que qué hacía a esa hora de la noche, siempre se culpabiliza a la víctima. También hay una deshumanización por falta de empatía. Es como que ya llegamos al punto en el que en serio mucha gente ya ni siquiera se inmuta o se queda grabando. Ahora es como que muchos actos de violencia la gente se dedica a grabar y no buscar ayuda. También hay una promoción de conductas violentas reforzando los estereotipos de género. El hombre que protege, el hombre fuerte, el hombre que no llora, el hombre que no habla de sus sentimientos, y la mujer que obedece, la mujer servicial, la mujer que agacha la cabeza. ¿Qué pasa con esto? Se promueven conductas violentas por la desigualdad de género. También creer que lo que sucede es algo ajeno o propio de una conducta, sector o clase social. Mucha gente, cuando vemos las noticias, tendemos a pensar que es algo que en nuestros hogares no pasa o en nuestro entorno social no pasa. Pero creo que hay que revisar y cuestionarnos un poco también. Entonces, ¿cuáles son los factores de esta normalización de la violencia en las relaciones de pareja? Últimamente se ha hecho como varios estudios sobre la idealización del amor romántico. Pensemos justamente en los cuentos de hadas. La mayoría de cuentos como Blancanieves, como La Cenicienta, La Sirenita, son mujeres que esperan ser rescatadas. Mujeres que de alguna forma su objetivo es como vivieron felices para siempre porque conoció a un hombre que la rescató y pudieron tener una relación. Ya, siempre se ha ligado en el amor romántico que el amor y el sufrimiento tienen una relación muy estrecha e inevitable. Ya, es como que si sufres es porque de verdad le amas, o si te haces sufrir es porque te está amando demasiado. También hay la priorización del ser amado y el no quedarse sola. A muchas personas nos han dicho, bueno, ya vas a cumplir 30, ¿por qué no te casas? ¿Y tu familia esperas vestir santos o cosas así? Es como que siempre lo que se busca es como priorizar, ¿no? El ser amado y y esto hace también que muchas personas decidan dejar como que sus sueños y sus metas de lado. A ver, con esto quiero ser súper clara y no es que tiene que suceder así. Está bien, hay muchas personas que quieren estudiar y formar su familia, está bien, pero no debe ser por cumplir un mandato social. Y también una frase que es muy común es que el amor todo lo puede. Esto hace que todo acto de violencia se minimice o que en las buenas y en las malas hay que estar juntos. Sí, es verdad, pero al hablar de las malas es cuando la otra persona está pasando por un momento malo o, por ejemplo, cuando la otra persona no está bien económicamente, tratar de apoyarnos. Eso es en las buenas y en las malas, pero no cuando hay violencia. Entonces, cuando decimos el amor todo lo puede, hacemos parecer que hay esperanzas en donde ya no las hay. También ahora, un término que es muy común en redes sociales, en memes, en videos, es las relaciones tóxicas. ¿Qué tan tóxico es tu novio o tu novia? ¿Qué hace o normalizar los celos, por ejemplo?
Si te cela es porque te ama. O de ley la tóxica ya te está controlando, te está viendo con quién sales, qué es lo que estás haciendo. Entonces se vuelven como que comportamientos bastante destructivos, como pedir las contraseñas de las redes sociales, anular toda privacidad, todo momento de intimidad, porque cada persona necesita y tiene que tener su espacio. Y también se vuelven como relaciones demasiado absorbentes, donde, por ejemplo, se dejan de lado amigos, se dejan de lado familias, por pasar, por tratar de absorberle al otro y tratar de que cumpla también las expectativas que esta persona tiene. También otra de las cosas que es importante mencionar es que dentro de estas llamadas relaciones tóxicas también se pueden provocar como que muchos daños psicológicos y en ocasiones hasta físicos, porque como ya mencioné, la violencia se vuelve como que esa herramienta para tratar de adoctrinar y tratar de aleccionar, tratar de que esa persona haga lo que uno quiere. Y también son basadas en muchas inseguridades que tiene una persona. Es como quizá no se siente tan suficiente de ser su novio, entonces se siente inseguro y por tanto busca controlar, tener el control de la relación. Hay una frase que justamente se mencionaba en varios artículos dentro de los estereotipos de género, que eran: los hombres deben ser los proveedores, las mujeres cuidadoras y solamente hacen aportaciones complementarias. Dentro de los estereotipos de género voy a hablar de las masculinidades tóxicas y aquí quiero ser objetiva con algo, porque sé que mucha gente va a decir que no, que ya están diciendo que todos los hombres son agresores o todos los hombres son violentadores. No, las masculinidades tóxicas es como ¿cómo se dice? Como esta construcción del género, de lo que un hombre debería hacer o de lo que se espera que un hombre debería hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa no poder hablar de nuestros sentimientos? ¿Cómo es una masculinidad tóxica? Entre las características principales es que un hombre debe ser fuerte, un hombre debe ser poderoso, dominante, un hombre no puede llorar, un hombre no puede hablar de sus sentimientos ni de sus emociones, un hombre no puede mostrarse vulnerable. ¿Y qué significa esto? Esto no es algo que ataca solo a las mujeres. El no hablar de nuestras emociones representa un factor muy importante y muy perjudicial para los hombres. Recién fue el día de la prevención del suicidio y las estadísticas apuntan a que hay más hombres que se suicidan que mujeres. Y esto no es una coincidencia, que justamente sean a ellos a quienes no se les permite hablar de sus sentimientos, de llorar cuando rompen una relación, cuando pierden un ser querido. Frases como los niños no lloran o si haces esto pareces una niña, minimizar sus sentimientos y hacer que parezcan que son personas del todo fuertes y no. Entonces también está este otro lado de que sí, no afecta solo a las mujeres, el machismo no es algo que solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, porque también hay como que cierta expectativa sobre los hombres, sobre que tienen que tener varias mujeres, o si no le engañas a tu novia no eres lo suficientemente hombre, o creer y pensar que siempre deben estar dispuestos a tener relaciones, o no hablar de cómo se sienten en cuanto al sexo. Bueno, también dentro de los estereotipos de género también están las mujeres madres, sumisas y serviciales, ¿ya? ¿Qué hablamos con esto? O sea, que siempre a lo largo de la historia se ha creído que las mujeres justamente deben estar obligadas a ser madres. Nunca se han podido oponer. Yo recuerdo que en alguna vez, en una ocasión, mi abuelita me dijo: hijita, si yo por mí hubiera tenido dos hijos y ya, pero nunca pude decidir, porque justamente de alguna forma la mujer siempre debe ser madre. Siempre se nos ha impuesto eso. También a ser sumisas y serviciales y a complacer a un hombre. Y es lo que se refuerza de nuevo en canciones y películas. Ya, en vez de que la mujer dejó todo por ir y complacer a su hombre. Y también de hombres que dejan todo por estar en una relación, porque vuelvo y repito, esto no es algo que solo afecta a las mujeres. Sin embargo, a un hombre no se lo mata por el simple hecho de ser hombre. En cuanto a los efectos de la crianza, de nuevo, es un tema que se debe visibilizar bastante. ¿Por qué? Porque muchas familias tienden a culpar a factores externos como amigos, como parejas, drogas, alcohol, pero nunca se
piensa y se cuestiona las dinámicas familiares. A ver, por ejemplo, el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar. Si nosotros vemos desde muy pequeños que papá golpeaba a mamá o que mamá golpeaba a papá, ¿con qué idea nos vamos a criar? Quizá no nos haga tan raro que nuestra pareja nos golpee, porque en casa ya lo vimos. También hay patrones de violencia de generación en generación. La violencia es algo que se aprende. Los niños repiten lo que ven. Entonces, si yo en casa veo que todo el mundo se grita, que nadie respeta su espacio, que no hay límites, que el tío entró al cuarto de la sobrina y mientras la sobrina se estaba cambiando, o sea, con qué idea me formo sobre la pareja y sobre cómo me relaciono con mis amigos? Si yo veo que dentro de mi hogar está normal de que papá le grite a mamá, de que papá no le dé dinero a mamá, entonces, ¿con qué idea yo me voy a criar? También hay una estructura patriarcal rígida. Aquí María Astrid Dupret habla mucho de una sociedad adultocentrista que omite todos los comentarios de los niños, como se tiende a decir que los niños no piensan o los niños no pueden opinar. También se refuerzan mucho los estereotipos de género, creando una dependencia emocional y económica de las mujeres hacia los hombres, en ciertos casos, obviamente. También la negligencia paterna, la negligencia y el abandono paterno, el no cumplir esta función paterna y materna con los niños también crea sensaciones de abandono que se buscan cubrir con las parejas. Por eso es como que de alguna forma se ha creado esta idea de que una pareja debe salvarte o que una pareja debe llenarte. Por ejemplo, esto de la media naranja. Es como que es la obligación de tu pareja llenarte o cumplir tus expectativas. Y esto es algo que uno debe sanar en sus propios procesos. Porque una persona no está obligada a salvarte o a complacerte. Y también el incesto. Obviamente los abusos sexuales, la violación sexual dentro de las familias, el secreto familiar cuando una persona no denuncia o cuando la familia tiende a encubrir al agresor, también se fomentan conductas violentas. Ya, ahora, ¿cómo identificar que estamos en una relación abusiva? ¿Cómo identificar que estamos en peligro? Primero, cuando vemos que nuestra pareja cuestiona nuestras actividades y hace comentarios constantemente negativos sobre nuestras amistades o familiares. También cuando nos sentimos en la obligación de abandonar actividades que antes nos gustaban, nos generaban placer con tal de que nuestra pareja no se moleste. También cuando la pareja, cuando el agresor humilla en público o en privado, constantemente está criticando o dando críticas negativas sobre cómo vestimos, sobre cómo actuamos, lo que decidimos, es como que siempre nos cuestionan lo que hacemos. También controlar gustos, que cómo te vistes, que cómo vas a salir vestida así, que si sales vestida así de ley es porque quieres provocar. También la música que se escucha, las actividades que se realiza, se tiende como a aislar a la persona, como quitarle como todos esos espacios que se solían disfrutar para acaparar la atención. También las personas que están dentro de una relación abusiva tienden a tener sentimientos de impotencia y de creer que son insuficientes para su pareja. Es como que de alguna forma se santifica y se enaltifica a la pareja. Es como que se lo pone en un altar y se cree que está muy lejano y por eso debemos hacer todo para tratar de agradarle. También en la persona que se encuentra en una relación abusiva hay una disminución de la capacidad de decisión y autonomía, porque nos cuestionaron tanto nuestros gustos, nuestras decisiones, que ahora no sabemos qué hacer. También una persona que violenta a otra también minimiza sentimientos, emociones y opiniones. También hay una eliminación de los espacios de intimidad, con lo que decía de las relaciones tóxicas, hay como que se busca absorber al otro, se busca absorberlo, tratar de que sea y sirva solo para él. Entonces, por eso también se elimina como estos espacios de privacidad, con pedir las redes sociales, con estar siempre juntos. Entonces, también sentir culpa al no hacer lo que el otro pide. Entonces, ¿qué tácticas usa el agresor para someter a su pareja? Estas son como que pequeñas banderas que nos indican que estamos siendo parte de una relación abusiva. Primero, el agresor busca aislar de toda relación social a la persona. Busca aislarla de su familia,
busca desvalorizar su personalidad, también busca alejarle de todo red de apoyo, por eso sus comentarios constantemente negativos sobre los amigos, empezar a hacer calumnias sobre los amigos, también la desvalorización personal, como ya mencioné, cuestionar todo, cuestionar cómo se ve, a agredir su físico, decirle que está fea, que está gorda, que no se ve bien, criticar constantemente su cuerpo. También demandas banales para acaparar su atención, como que no respetar el tiempo del otro y demandar cosas que parecen muy simples, pero lo que buscan es que la pareja de alguna forma tenga solo ojos para su pareja, que no pueda haber más. Y no me refiero a la infidelidad, sino me refiero al tiempo con amigos, al tiempo con la familia, o simplemente el hecho de querer estar solo. Es como que muchas veces cuando alguien dice, no, es que preferí ir solo, la otra persona piensa, ah, pero es que no me quieres. Y ahí empiezan los chantajes emocionales. También intimidar a su pareja por medio de agresiones, por medio de chantajes, del, ah, ya no me quieres. También culpabilizar a la víctima y minimizar la violencia. Siempre hacerle sentir que si algo pasa dentro de la relación, es su culpa. Siempre hacerla sentir que todo lo que pasa va a ser su culpa. Y por último, también, todas estas cuestiones, todas estas tácticas se usan para que la persona llegue a depender emocionalmente, para que sienta que la pareja, por eso es que se da también la dependencia emocional, porque tendemos a pensar que si nuestra pareja nos podemos morir, o que si ya, o que si ya no está, ¿qué vas a hacer? O no eres nadie, porque la persona de alguna forma llegó a convencerle de que sin él no es nadie. Ahora, ¿qué beneficios nos puede tener una relación afectiva sana de alguna forma? Las relaciones sanas también son relaciones basadas en el respeto y en la confianza. Son dos pilares fundamentales de una relación, que haya respeto por su espacio, respeto a lo que es la otra persona y confiar también en la otra persona. Una relación se debe basar en una relación de confianza. También comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir la comunicación asertiva? Sentirse libres de manifestar lo que uno siente y piensa y también saber cómo transmitirlo. No con agresiones ni por medio de insultos, sino de decirlo de una forma clara que la otra persona pueda entender. Por ejemplo, cuando hacemos, o sea, yo he escuchado varias veces que dicen como, ah, cuando te pregunto, estos estereotipos, ¿no? De decir que cuando una mujer está enojada y dice como, ah, ¿qué te pasa? Nada. Es como, es un estereotipo al fin de cuentas, porque eso te tiende a pensar que no se puede comunicar claramente lo que uno siente. Entonces, justamente tratar de preguntar también a la pareja qué es lo que gusta, qué es lo que tolera, qué no es lo que tolera, y esto nos lleva al siguiente punto, que es establecer límites en la relación. Y para establecer límites en la relación hay que tener claro los límites que uno tiene con uno mismo. Entonces, tener claro qué está dispuesto a tolerar y qué no está dispuesto a tolerar dentro de una relación. Limitar de, este es mi espacio, yo salgo con mis amigos, porque también es como que se tiende a pensar que se debe pedir permiso a la pareja. A ver, yo no estoy diciendo con esto que las cosas deben ser así, pero sí se deben crear como pilares en los que uno se sienta respetado y valorado dentro de la relación y evitando el temor también. Valorar el tiempo, los gustos y las actividades de uno mismo, reforzar redes de apoyo. Los amigos y la familia juegan un papel muy importante en las situaciones de violencia, porque muchas mujeres no se atreven a denunciar una situación de violencia porque se sienten solos o porque sienten que no serán apoyados o escuchados. Y por último, valorar el conflicto más no la pelea. El conflicto es necesario, pero el conflicto es cuando existen como dos fuerzas que se oponen, ¿no? Y lo que se busca es tratar de llegar a un acuerdo, es la desorganización de cosas, pero no es la pelea ni las agresiones físicas o psicológicas, como ya se mencionó. Ahora, ¿qué hacer si me encuentro en una relación abusiva? El termómetro de la violencia fue propuesto por Mariana Plata y es como que aquí hay varias conductas como cuando se burla de ti, te miente, te ignora, te insulta o intenta aislarte, es como que es como donde inicia la violencia. También ya en actitudes como más claras, como viola tu privacidad, pone en duda lo que haces y con quién hablas, te humilla en público, te intenta controlar, te cela, ya es un riesgo un poco más alto. Y aquí es cuando ya es la bandera roja
el aléjate, ¿no? Te asesina, te golpea, amenaza con suicidarse si terminas la relación, porque ese es un chantaje emocional muy fuerte y también te empuja. Entonces, ¿qué hacer en una cuando si eres una persona que estás dentro de una relación abusiva? Identificar actividades. Primero, obviamente lo importante es identificar actividades que están dañando mi integridad. Si siento temor, si siento miedo, si ya no salgo, si me he alejado de mis amigos, quizá es porque estoy en una relación abusiva o qué está pasando conmigo. Una de las respuestas más obvias sería alejarse o cortar el vínculo. Sin embargo, esto no suele ser muy fácil. Entonces, lo importante sería también identificar redes de apoyo. ¿Qué personas dentro de mi círculo social puedo confiar en ellas? O de la universidad, por ejemplo, sé que en la Universidad de Guayaquil hay el protocolo de acción frente a la violencia de género, basada en género. Entonces, también, ¿qué lugares dentro de la universidad? Y bueno, Fernando ya más adelante nos puede contar a dónde acudir. Ya, si no quieren formar parte o si no quieren ir a lugares dentro de la universidad, existen también lugares de acogida o de atención externa que más adelante igual las pondré. También, si en el caso lo requiere y la persona decide denunciar y solicitar medidas de protección cuando su vida está en peligro. También identificar lugares seguros y elaborar planes de acción. Los planes de acción son súper pertinentes porque nos permiten tener claro, nos permiten ver salidas que quizá en el momento de la presión y la tensión en la que nos encontramos no tenemos claro. Y también tener claro que no estamos solas o solos, porque también hay hombres violentados que no se atreven a denunciar un acto de violencia. Entonces, saber que hay mucha gente que pasa por lo mismo y que existen entidades justamente que se encargan en tratar de solventar y acompañar a las personas sobrevivientes de violencia. Ahora, también es importante saber cómo apoyar a alguien que se encuentre en una relación abusiva. Primero, ser empáticos, tratar de ponernos en el lugar. Yo sé que como familiares o como personas cercanas a una persona violentada podemos sentir como una mezcla de emociones. Entonces, pero también hay que tener un poco claro que esta persona, como yo ya mencioné antes, no es que una persona que se encuentre en una relación de violencia no es que se queda ahí porque no sabe cómo salir o porque dice, o siempre hay estos comentarios en redes sociales como es que le gusta que le peguen. Entonces no es así. Puse algunas preguntas que también Mariana Plata mencionaba que es como una guía también para qué saber hacer, ¿ya? Por ejemplo, preguntarse a uno mismo si es que en algún momento yo he estado como que, o si en algún momento yo de verdad he temido por mi vida, o preguntarse si yo pasara por lo mismo, ¿qué haría o cómo me gustaría que me apoyaran? Y también hablar desde nuestros sentimientos y emociones, no anular lo que sentimos como personas que estamos cerca de alguien que es violentado. Entonces, bueno, decir como no sé cómo ayudarte, pero me gustaría saber qué necesitas. Sé lo que estás pasando es complicado, me gustaría saber qué puedo hacer por ti o hacerle sentir a esa persona que no está sola, que hay una persona que le está ofreciendo una mano, que trata de escucharle. También cuidar la comunicación. En estas parejas, como ya lo mencioné, muchas veces tienen las contraseñas, el WhatsApp abierto en las computadoras, es como que vigilan todo movimiento y toda comunicación. Entonces, justamente el hablar en persona y aprovechar como que estos momentos que tienes a sola con la persona que está siendo violentada es como sumamente importante para tratar de brindarle apoyo, ¿ya? Ofrecer opciones de ayuda y de apoyo. En estos casos es importante también buscar la ayuda de un profesional, de un psicólogo, es bastante pertinente, pero también mostrar redes de apoyo, mostrar que hay otras salidas, porque parte de la dependencia emocional también es pensar que no hay otra salida que estar con tu pareja. Entonces, ayudarle como decir, mira, yo sé que es tu decisión, pero hay estos centros en los que te pueden ayudar, como saber a dónde ir si, por ejemplo, mi vida corre peligro. En esta diapositiva puse algunos de los lugares en donde se puede pedir ayuda. Está el Centro de Acción y Protección a la Mujer. En Guayaquil no solo se atiende a mujeres, sino también a hombres que están en una situación de violencia. También está la Casa de Acogida Hogar de Nazaret y la Fundación de Estudios de Apoyo para la Mujer y la Familia Ecuatoriana, María Aguare. También Fernando les iba a compartir un enlace donde están los centros de atención externa y casas de acogida en situaciones de violencia de género que se encuentran alrededor del país.
Finalmente, ¿cómo hago para lograr un cambio? ¿Qué es lo que yo debo hacer para que se pueda lograr un cambio? Porque, a ver, la violencia, como ya vimos, la normalización de la violencia es algo cultural y social. Es algo estructural, algo que se forma, algo que se va presentando de forma gradual. Está en los chistes, está en las películas que vemos, está en las novelas que vemos, está en las canciones que escuchamos, muchas canciones que hablan mucho del sometimiento de la mujer o, o del hombre macho. Entonces, es como que también hay que buscar cuestionarnos todo lo que escuchamos y todo lo que vemos, porque esto es un cambio que nos concierne a todos. No es que si a mí no me pasa, no es mi problema, porque de alguna forma todos nos vemos afectados por la violencia de género y también por la normalización de las relaciones violentas. Entonces, lo primero es identificar redes de apoyo. ¿En quién puedo confiar? ¿A quién voy y a quién puedo pedir ayuda? ¿En qué lugar puedo sentirme segura? Visibilizar los temas de violencia en la educación. Como ya mencioné, la violencia no solo viene desde las casas, ni desde los amigos, ni desde las parejas, también viene desde la escuela. Las universidades, los colegios y las escuelas también son sistemas que deben y tienen la obligación de ofrecer ambientes seguros y sanos, en donde no se promuevan conductas violentas. Había una frase que se tendía a decir como la letra con sangre entra. Ya, es como que de alguna forma se normaliza la violencia en el ámbito educativo también. También cuestionarse todo, como ya mencioné, cuestionarse lo que escuchamos, lo que vemos. Puede que algo nos guste mucho, pero también puede que eso también nos ocasione daño, porque podemos decir que, ok, es algo que escuchamos, pero no necesariamente, porque de eso también, sobre todo cuando somos adolescentes, buscamos identificarnos y qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos aprendiendo y lo que estamos normalizando. Y también a quienes estamos haciendo famosos, porque hay mucha gente que promueve justamente estos discursos de violencia. También trabajar en la crianza, en crianzas positivas, ya cuando se habla de personas que tienen hijos, en crianzas que no refuercen los estereotipos de género, en crianzas que refuercen estos espacios en donde se pueda hablar libremente de emociones y de sentimientos sin sentirse burlado. También cuestionar los estereotipos de género. ¿Por qué una mujer o por qué un hombre debe actuar de cierta manera? Preguntarnos si en realidad eso nos beneficia o nos perjudica. Justamente algo que quiero volver a mencionar es esta violencia hacia los hombres. Cuando un hombre es violentado por su pareja, tiende a ser motivo de burla, tiende a ser motivo de mofa, lo acusan de que es un débil, de que es vulnerable. Está mal ser vulnerable, está mal sentirse triste, sentirse mal. Todo esto hay que cuestionarnos. También apoyar a la persona que decide denunciar, respetar su silencio, respetar su proceso. No todas las personas afrontan estas situaciones de la misma forma. Hay personas que quizá vemos que atraviesan por una situación de violencia y aparentemente se ve muy bien, funciona muy bien, pero hay personas que reaccionan de la forma totalmente contraria, ¿ya? Entonces, respetar todos estos procesos que cada una persona lo afronta desde su lugar sujeto. Entonces, también apoyar a la persona que decide denunciar, respetar cuando esa persona quiere hablar, respetar qué nos quiere contar y qué no nos quiere contar, respetar a quienes prefiere contar y a quienes no, no obligarlos, porque ¿qué pasa cuando una persona es obligada a denunciar? Son procesos que terminan por abandonarse. También promover relaciones sanas y positivas basadas en el respeto y en la confianza. Cuestionémonos cómo nos relacionamos con nuestras parejas y con nuestros amigos, qué es lo que estamos fomentando, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que buscamos con esa persona. Y también si identificamos que nosotros estamos promoviendo como que alguna actitud de violencia, preguntarnos si está bien, qué podemos hacer. Y también promover espacios de crítica y conciencia, como justamente este espacio de conferencias, talleres, espacios de debate, en los que se puedan como promover justamente estos temas, ¿no? Tratar de visibilizarlos, porque no es que recién ahora han existido. Hay una cuestión que siempre me llama la atención, que mucha gente tiende a decir que ahora es como que la generación de cristal o que los matrimonios de antes duraban más. Sí duraban más, pero ¿a costa de qué?
O sea, justamente ahora es necesario que la violencia se visibilice para que nosotros podamos identificar aquellas conductas que nosotros no tenemos como muy claras. No tenemos muy claras de qué es violencia, de cómo se presenta la violencia en la pareja. Hay algo que se me escapaba antes de terminar. Justamente la violencia dentro de la pareja se tiende a pensar, por ejemplo, esto no se consideraba hace mucho tiempo como violencia sexual cuando el hombre abusaba de su esposa. ¿Por qué? Porque se tendía a creer que como es la esposa, tiene y está obligada de tener relaciones sexuales. Muchas mujeres lo dicen, es que como yo soy la esposa, tengo que complacerle. Yo pensé que esto no era violación, porque como es mi esposo, no importa. Pero no, también es violación. Que sea nuestra pareja no significa que es nuestro dueño o que tiene todo derecho sobre nosotras y sobre nosotros también. Bueno, aquí está un poco la bibliografía de no sé qué y muchas gracias por este espacio. No sé si ahora pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Gabriela, por tu intervención. De hecho, es un tema muy importante que estamos tratando ahora. Y como mencionabas, justo el tema del protocolo, nosotros estamos trabajando con ayuda de los estudiantes y queremos hacer un llamado hacia más estudiantes para que nos den más ideas, más información, porque es para ellos lo que estamos realizando. Asimismo, estamos modificando ciertos aspectos dentro del protocolo y poco a poco irlo mejorando, actualizando. Y bueno, con respecto a las preguntas, sí, aquí tengo algunas preguntas que te quisiera indicar. La primera ¿es correcto interferir cuando se presencia algún tipo de violencia entre parejas? Ya, sí. De hecho, bueno, había una encuesta que justamente hablaba de esto, que entre el 80 y el 90% de personas creían que cuando hay violencia dentro de la pareja, uno no debe meterse, o como este dicho de los trapos sucios se lavan en casa. A ver, el que nosotros seamos espectadores de alguien que está siendo violentado nos hace cómplices. Por tanto, si vemos que una persona está en peligro, es importante que actuemos. Denunciar, por ejemplo, si escuchamos que nuestra vecina está siendo violentada, llamar a la policía, si escuchamos que niños están siendo violentados, es nuestra obligación intervenir. Obviamente siempre salvaguardando nuestra seguridad, pero también intervenir, porque algo podemos hacer, ¿ya? También, por ejemplo, si vemos que uno de nuestros amigos o amigas están en una relación abusiva o violenta, también tratar, como ya mencioné antes, de buscar como estos espacios en los que estas personas se sientan seguras de hablar, respetar su espacio, ser empáticos con lo que la otra persona está pasando, no imponer cosas. A ver, eso es súper importante porque no hay que buscar imponer algo como que si no le dejas ya no somos amigos o porque estamos creando lo mismo, estamos cayendo en el mismo ciclo de violencia. Entonces lo que se busca es tratar de que esta persona se sienta acogida y apoyada, de que esta persona vea que hay otras salidas. Entonces sí, sí es importante intervenir cuando vemos que hay violencia dentro de la pareja. Sí, listo. Y justo eso tiene que ver con otra de las preguntas que justo mencionabas, de cómo rompes este ciclo de violencia. Ya, a ver, para romper, obviamente el ciclo de violencia primero es identificar, ya, saber que tienes también la voluntad de romper este ciclo de violencia. A ver, la violencia, como ya mencioné antes, no es algo que surge de un día para el otro. También hay como que ciertas señales o ciertas cuestiones que nos dicen que nos estamos enfrentando a alguien que es violento, a alguien que es abusador. Entonces, también trabajar como que nuestros procesos personales. Si nosotros no podemos separarnos, por ejemplo, si nos cuesta muchísimo separarnos de nuestra pareja, pero vemos que estamos corriendo peligro, que nuestra integridad está siendo violentada, entonces buscar ayuda en profesionales. Como hay grupos de apoyo para víctimas de violencia, para sobrevivientes de violencia de cualquier tipo que sea. Hay grupos de apoyo. Surcuna tiene como varios grupos de apoyo en lo que las personas pueden asistir. También buscar si se puede asistir a un proceso psicológico, porque muchas veces tenemos como que estos patrones que vienen desde casa. Romper con esos patrones nos ayuda también a romper el ciclo de violencia. No es coincidencia, muchas personas tienden a decir como, siempre me meto con hombres infieles o siempre me meto con personas que no me hacen caso. ¿Qué de nosotros también nos hace quedarnos con esas personas que no nos hacen caso? No digo que sea nuestra responsabilidad cuando nos violentan, pero sí hay que romper con esos patrones que nos hacen pensar que el hecho de que nos violenten
está bien. Entonces, para romper el ciclo, justamente hay que partir de identificar las cosas que nos dañan y también poner límites, conocer nuestros límites, saber hasta dónde estamos dispuestos a dar para estar con una persona. Hay algo que se habla comúnmente ahora y que parece algo banal, pero es muy importante, que es justamente esto del amor propio, de valorarnos a nosotros mismos. Esto hay que tener obviamente cuidado porque no es como que una persona que es violentada no se tiene amor propio. No es así, no funciona así. Pero sin embargo, siempre es importante tratar de valorarnos a nosotros mismos y tratar de reforzar justamente aquellas actividades que nos gustan, porque eso también nos ayuda a que nuestra atención no se dirija como solo a la pareja, sino también a otras cosas. Ujú. Sí, muy interesante tu respuesta, muy completa y todo. Está bueno que para todas las personas que nos están escuchando, igual tomen nota de todo lo que estamos diciendo, porque es un tema demasiado importante que se debe enseñar a toda la comunidad. Y poco a poco, con este tipo de charlas, podemos llegar a más y más gente. Otra de las preguntas es, ¿cómo apoyas a una víctima de violencia? ¿Puedes guiarla? ¿Cuál sería el proceso para que presente una denuncia? Ya, justamente el proceso para que se denuncie, hay como lugares mediadores entre la denuncia. De nuevo, hago hincapié a Surcuna o a CEPAM. En CEPAM hay, pueden obtener apoyo psicológico y jurídico. Justamente dentro de lo jurídico se puede como quedar asesoramientos de cómo se lleva la denuncia, de qué vas a ver dentro de la denuncia, cómo es el proceso judicial, qué es lo que vas a enfrentar. Entonces, también este apoyo emocional y este apoyo psicológico, ¿no? Cómo intervenir en una violencia, cómo apoyas a una persona. Una de las cosas, de las primeras cosas, ¿no? De identificar y tratar de ver si es que esa persona está a salvo. Y una vez de que saber que esa persona está a salvo, acudir a la fiscalía y presentar la denuncia. Eh, También identificar las redes de apoyo. De nuevo, las redes de apoyo son súper importantes, los amigos, la familia. Acentuar, no obligar, sino apoyar, escuchar, no juzgar, no culpabilizar y no responsabilizar, creo que son las cosas fundamentales para que una denuncia, porque la denuncia también de alguna forma es una cuestión reparadora, es como tratar de devolverle un poquito a esa persona de todo lo que sufrió. Entonces, justamente cuando se pelea mucho en estas cuestiones de que no hay justicia o de que quedan impunes, no, ya no le devuelven a la persona que fue asesinada, pero sí hay un poco de reparación a la familia y también a las personas involucradas. Entonces, sí, siempre respetar el espacio, de nuevo, respetar el silencio de esa persona, pero también tratar de ofrecerle nuestra ayuda, también de ofrecerle las salidas que hay. Como ya mencioné, estos centros de apoyo, de acogida, de atención externa, como el CEPAM y estas otras fundaciones, nos ayudan también como a tener y asesorarnos también no solo desde el lado psicológico, sino también desde el lado jurídico. Claro, sí. Ujú. Y justo va con respecto a eso la siguiente pregunta, pues revisando esos centros de apoyo del enlace que nos compartiste, está enfocado para la parte de la mujer, ¿ya? Eh, Ahora, una de las preguntas va por ese lado, dice, ¿cómo crees que se debería impulsar la denuncia por parte de los hombres que han sido violentados? Porque como mencionas, está muy bien, tienen varias redes de apoyo, pero ahora tal vez no se conoce al respecto si es que es violentado un hombre, ¿a dónde podría dirigirse? Ya, de nuevo, bueno, yo me encuentro como psicóloga voluntaria en el CEPAM y también he tenido caso, también he atendido a hombres. Entonces, el CEPAM no solo es para mujeres, también para hombres que se encuentran en situaciones de violencia. Obviamente la población de mujeres es mucho más grande porque los casos de violencia hacia las mujeres es mucho más prevalente. De nuevo, y esto quiero recalcar muchísimo, sobre todo en el caso de violencia hacia los hombres, la cuestión de los estereotipos de género. A un hombre que se le permite hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de lo que quiere, es un hombre también que en algún momento que se enfrente a una situación de violencia puede hablar. Pensemos en nuestras parejas, en nuestros amigos, en nuestros padres, en nuestros primos, en nuestros tíos, que quizá nunca les vimos llorar. Y está bien si no quieren llorar, pero también hay muchos momentos en los que buscan tratar de hacerse los fuertes. Entonces, de nuevo, eh, el proceso es el mismo en cuanto a denuncias. El proceso es exactamente el mismo.
si nosotros logramos identificar alguna posición un poco machista en algún funcionario público que dice como, pero ¿cómo viene a denunciar? ¿Cómo es que la mujer le pega a usted? Tratar, igual, eso también se puede denunciar porque eso es violencia, es una violencia sistemática. Ya, también cuestionarnos de nuevo, ¿qué es lo que estamos siguiendo? ¿Cómo un hombre debe ser? Si es que de verdad está bien, porque de nuevo con esto, los suicidios son mucho más prevalentes en hombres que en mujeres, porque se restringe el hablar de emociones y sentimientos. Entonces, creo que una de las primeras cosas que debemos hacer es justamente cuestionarnos qué es ser hombre, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo nos vemos y cómo los hombres se ven afectados justamente con estos estereotipos de género. Tratar de dar esos espacios para que los hombres puedan hablar de sus emociones, de sus sentimientos y no verlo como algo raro. Y también y sobre todo cuestionarnos justamente estas situaciones, estos chistes, estas mofas que se hacen. Recuerdo que en alguna ocasión vi en un periódico que decía, hombre mandarina es pegado por su mujer. Entonces, hasta en el lenguaje coloquial que tenemos con nuestras amistades, hay que repensarlo, porque todos desde muy pequeños en algún momento nos equivocamos, porque nacimos en, un, en una sociedad que tiende a ser muy machista. Entonces, todos tenemos algo. La cuestión es que cuando nos demos cuenta podamos hacer algo, podamos cuestionarnos y por tanto podamos cambiarlo. Exactamente, y claro, mucho tiene que ver cómo uno fue educado de pequeño. Para eso mismo viene ahora la otra pregunta que nos hicieron, y es que la mayoría de las generaciones pasadas crecieron con un tipo de educación diferente a la nuestra. ¿Crees que ahora las nuevas generaciones con otra educación ha disminuido la violencia en esta nueva etapa, en esta nueva generación? ¿O sigue A ver, vigente? la violencia se ha visibilizado más, se han impuesto nuevas políticas públicas, esta cuestión del feminismo, aunque a mucha gente le moleste, ha logrado muchos cambios importantes que no solo beneficia a las mujeres, sino también beneficia a los hombres. Se cuestionan muchos tipos de crianza, muchas dinámicas familiares. Sin embargo, no es algo que descansa, no es una lucha que descansa, es una lucha que debe persistir, son cambios que nos competen a todos, a todos. A ver, si nosotros normalizamos canciones que ofenden la integridad de una mujer o que refuerzan los estereotipos de género, si las seguimos escuchando o si las seguimos promoviendo, de alguna forma se sigue normalizando, ¿ya? Porque si bien muchas de las personas que quizás estamos aquí tenemos el privilegio, porque para muchos es un privilegio poder decidir sobre nosotros mismos, sobre las parejas. Por ejemplo, pensemos en nuestros abuelos o nuestros tíos, que muchos de ellos fueron obligados a casarse con gente que no querían. Si bien eso ahora ya no es tan visible, sin embargo, siguen como que estas cuestiones de que siempre la mujer tiene que casarse o el hombre debe mantener el hogar. Entonces, de nuevo, esto si bien se visibiliza más, siguen habiendo poblaciones o siguen habiendo grupos que siguen pensando y siguen reforzando los estereotipos de género. Entonces, no digo que es algo que ha cambiado del todo, sí ha mejorado, sí hay como que, de nuevo digo, ¿no? Esta palabra la he repetido varias veces, pero el visibilizar estas conductas, esta violencia nos permite como darnos más cuenta, como, o sea, revisar el teléfono no está bien, o puede, más que estar bien o que estar mal, me puede dañar a mí o a la otra persona. Entonces, justamente estas cuestiones como, o cuando hay estas personas que deciden hablar sobre los abusos, esto sirve mucho para las otras personas que están pasando por un abuso, pero dicen como, no estoy sola, o a mí, o no soy la única que ha pasado por esto, o puedo buscar ayuda. Igual los hombres, cuando ven a alguien que decide alzar su voz o que decide hablar de lo que pasa o manifestar sus sentimientos o emociones, es lo mismo, ¿no? O sea, no estoy solo, alguien más lo está haciendo, ¿por qué yo no? Entonces, de alguna forma, la visibilización ayuda a que podamos identificar estas conductas. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay muchas políticas que tratan de retrasar como que esta lucha, ¿no? Que tratan como de obstaculizar muchas creencias, tradiciones. También, de nuevo, las tradiciones y las manifestaciones culturales
no todas son buenas, no todas nos benefician, y no porque sea una tradición se debe conservar. Entonces, de nuevo, respondiendo ya más objetivamente a la pregunta, no es algo que se ha acabado y es algo que debe persistir. El cuestionarnos de nuevo todo lo que vemos y todo lo que consumimos nos ayuda también a mantenernos en pie de lucha para que estas cosas que están muy a favor de estos estereotipos de género que ya mencioné. Claro, y sí, creo que es algo muy importante siempre cuestionarse cómo se encuentran las situaciones. De hecho, nos ayuda a pensar en ver por qué son ciertas cosas de tal manera o por qué no han cambiado. Y bueno, bueno, en honor al tiempo, quiero agradecerte, Gabriela, por tu participación en esta charla. En serio, muy agradecido como parte de la Jefatura de Protección Social. Y no olvidar hacer un llamado nuevamente a los estudiantes de que si existe algún problema, algún inconveniente, ya sea dentro de su ambiente estudiantil o con los personales administrativos o docentes, nos escriban a Protección Social. Aquí abajo vamos a dejarles los correos para nosotros poder tomar las respectivas medidas al respecto y revisar sus casos. Nuevamente te agradezco, Gabriela, y Muchas gracias a ti. nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias a todos. Chao.